nosotros, un viernes por la tarde, que siempre es más complicado. Mi nombre es Antonio Gómez, soy el director de la Cátedra Asia, que es una cátedra de mecenazgo de la Universidad de Málaga, que está en colaboración con la Fundación de Carnegie. Y bueno, para nosotros es un honor poder realizar este evento esta tarde con todos ustedes. Solo para que, por aquellos que no conocen lo que es la Cátedra Asia, solo decir unas pocas palabras, es una cátedra, lo que intenta, nosotros desde hace unos 13 o 14 años tenemos un grado en estudios de Asia Oriental en la Universidad de Málaga y llevamos como unos casi 20 años realizando actividades sobre Asia, especialmente sobre Asia Oriental, especialmente sobre Corea. Entonces, un poco la idea de esta cátedra Asia era como ampliar un poco el foco de interés sobre Asia y que no se quedara solo limitada a los países de Asia Oriental, sino que también a otras culturas y pueblos como puede ser la cultura del Tíbet o de la India, etc., ¿no? Entonces, como un poco para ampliar ese conocimiento tanto a nivel de cultura, académico, espiritual, etc. Esos son un poco los objetivos que tiene esta cátedra. Tenemos distintos tipos de actividades sobre arte, sobre distintas actividades, y uno de los focos de nuestra actividad como cátedra Asia es el estudio también del tema justamente que tenemos hoy para nuestra conferencia, nuestra presentación que vamos a realizar en esta tarde, ¿no? Estudio desde la neurociencia, también las ideas de la conciencia, la felicidad, etc., ¿no? Un poco que son el centro de nuestro encuentro esta tarde. Y así, sin más preámbulo, y para que hablen los que son los expertos en estos temas hoy tenemos para nuestra conferencia tres expertos en esta materia y grandes académicos e investigadores sobre estos temas. En primer lugar tenemos al doctor John Paul Pozuelos, al profesor Fernando Wolf y al profesor doctor Peter Malinowski. Cada uno de ellos intervendrá como unos 15-20 minutos y después se entablará un diálogo a los que también invito a todos los participantes, todos ustedes también, para que cualquier pregunta o tema que le haya surgido a través del diálogo con ellos, pues también puedan presentar sus dudas o intervenciones que quieran hacer. Entonces, sin más, en primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Jean Paul Pozuelos López. Él es investigador en el campo de la neurociencia y la psicología cognitiva, con una sólida formación académica y una destacada trayectoria profesional. Ha contribuido significativamente al campo mediante la investigación, la cognición humana y el comportamiento. Su experiencia incluye investigaciones sobre el desarrollo cognitivo y la neuroplasticidad, así como la aplicación de métodos avanzados en neuroimagen y análisis estadístico. Son algunas de sus líneas de investigación. Entre sus aportaciones tenemos, por ejemplo, entrenamiento mental, qué es y por qué es más importante para la educación, o introduciendo el entrenamiento cognitivo y del cerebro en la educación, cómo potenciar la autorregulación, los soft skills y la salud mental. Las intervenciones van a ser en español, sobre el profesor Malinowski va a hablar en inglés y haremos una traducción no simultánea, sino seguida, ¿no? Consecutiva. Entonces, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, gracias por la invitación. Y bueno, para comenzar, el título de esta charla, como vemos, es en inglés, Consciousness, Awareness y Happiness. Y bueno, quisiera empezar desengranando un poco el título para que podamos ver la relación que hay entre
consciousness, conciencia, awareness, que para el español no hay una traducción exacta de esta palabra. Awareness y consciousness tienen digamos, una connotación distinta en el inglés, que en el español realmente no se da. Conciencia y después sería como darse cuenta, puede ser awareness. Entonces, ¿cuál es la relación entre conciencia, darnos cuenta y la felicidad? ¿No? Este es el título principal de esta charla. Y bueno, justo como bien comentaba el profesor Domenech, durante mi investigación yo he estado enfocado mucho en el tema de lo que le conocemos como la autorregulación, ¿no? La regulación de nuestras emociones, conductas y pensamientos, cómo se desarrolla eso en los niños y por qué eso es importante para contribuir a nuestra salud mental, ¿no? Al final la felicidad, ¿cómo la definimos nosotros normalmente, ¿no? ¿Cómo la definimos? ¿Qué decimos es nuestra felicidad? Básicamente lo asociamos a estados afectivos positivos, digámoslo así. Pero ¿qué tipo de estados afectivos? No son estados emocionales, no es una emoción en sí misma. ¿Por qué razón? Porque la emoción tiene la característica de que tiene una duración muy corta y una intensidad muy alta, ¿no? Por ejemplo, la ira, ¿no? La ira es una emoción, eso podemos ver una emoción que tiene una intensidad muy alta cuando nos cabreamos, ¿no? Eso es un disparo. Y si no ha pasado mucho, si no es un problema muy grande, normalmente dura poco tiempo, ¿no? Minutos, una hora máximo, etc. Pero no se extiende días. No podemos estar días, perdón la palabra, pero no podemos estar días cabreados. El estado afectivo es distinto. El estado afectivo tiene una intensidad menor, pero una duración más alta, más grande. Por ejemplo, ¿qué podemos decir cuando nos levantamos con el pie izquierdo? ¿No? O sea, que no sabes decir por qué razón no estás del todo bien, pero hay algo ahí que no te deja sentir bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de felicidad, y aquí pues me gustaría también integrarlo con el punto de vista especialmente del budismo, porque la cátedra precisamente trae esa interacción, ¿no? Tradiciones asiáticas, cómo aportan a este diálogo y cómo en nuestro caso lo vemos desde la tradición más, digamos, científica occidental, que es la psicología y la neurociencia, ¿no? Entonces, justo desde lo que es la tradición asiática, por ejemplo, del budismo, hablan eso también, ¿no? Que la felicidad no se puede definir por estados emocionales, sino que tiene que ser buscada o tiene que ser definida a través de estados afectivos, es decir, un estado de, podríamos decir, tranquilidad, podríamos decir satisfacción, ¿no? Con la vida diaria, una actitud de estar satisfecho con las cosas que pasan, como pasan, que si están mal, pues bueno, hay razones por que estén así, si están bien, también hay razones, pero al final es una actitud, ¿no? que nos relacionamos. Y aquí esta palabra actitud es muy importante, porque la palabra actitud implica actuar con conciencia de algo. Es decir, cuando uno tiene una actitud hacia algo, es porque hay ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertos hábitos que uno ha generado que le hacen actuar o tener una posición ante algo, ¿no? Una actitud hacia algo. Y en este caso, cuando hablamos del tema de la conciencia y la felicidad, nos remitimos al tema de la autorregulación. Esta capacidad que tenemos todos de regular voluntariamente nuestros pensamientos, emociones y conductas. Esta habilidad ha sido muy estudiada en los últimos años porque hasta el advenimiento de la comprensión de la plasticidad cerebral,
muchas veces se creía que lo que considerábamos como personalidad, como genética, básicamente, era lo que nos venía dado y ya no se podía cambiar, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de la inteligencia también. El tema de la inteligencia, creemos que la inteligencia viene dada ya por sí. La genética te da un tipo de, digamos, marco, sí, como el lienzo, digámoslo así, de lo que es tu cerebro, y a partir de ahí ya no hay más, ¿no? Y claro, en la década de los 90s, 80s, esta visión era muy potente porque, claro, eran las últimas investigaciones que había. Sin embargo, a partir de los años 2000, finales de los 90, principios de los 2000, que empiezan a darse estudios de neuroanatomía mucho más profundos, comparaciones, por ejemplo, uno de los primeros estudios de neuroplasticidad que surgió fue en los años 90, 95, 96, y estudiaban la diferencia cerebral entre personas que eran expertos en tocar instrumentos de cuerda y personas que no tocaban música. Y lo que se dieron cuenta era que las áreas cerebrales encargadas de los dedos, lo que se llama las áreas premotoras, que están más o menos en esta área acá, entre el parietal y el frontal, ¿no? Estas áreas tienen un mapeo, no sé si han escuchado la palabra el homúnculus, ¿no? Que es como un mapeo cerebral de todo de todo nuestro cuerpo, desde la lengua hasta el pie, hasta el dedo meñique del pie. Todo eso está mapeado en esa área premotora y hay áreas específicas de esa área premotora dedicada al movimiento de cada una de estas partes del cuerpo, ¿no? Pues lo que se descubrió fue que precisamente al comparar personas que eran proeficientes en música, en instrumentos de cuerda, con personas que no, era que las personas que eran expertas en tocar música tenían áreas cerebrales dedicadas al movimiento fino de los dedos, más, digamos, tenían más volumen en esas áreas, ¿no? Y fue como, ¿y esto por qué? ¿No? Y después, no sé si han seguido un poco esta trayectoria de los estudios de la plasticidad cerebral. Está el famoso estudio de los taxistas de Londres, ¿no? Con la memoria también. Un estudio que salió en los años 2000, en la década de los 2000. Y este estudio también hacía lo mismo, comparar taxistas de Londres con personas normales, digamos, normales que no tenían taxis. ¿Por qué taxistas? Porque en aquella época que no había GPS, para los que se acuerdan un poco de cómo era buscar una dirección en aquella época, ¿no? Imagínate Londres, ¿no? Málaga, ya uno se pierde un poco, ¿no? Y eso con GPS a veces, ¿no? Imagínate Londres, ¿no? Entonces los taxistas de Londres tenían que tener mapeada la ciudad, saber en dónde estaba, qué dirección, qué calles iban a meter. Entonces, claro, tenía uno lo que se llama una memoria espacial muy, muy buena, ¿no? Y de nuevo encontraban eso. El área del hipocampo, un área digamos, del cerebro, de la parte más interna del cerebro, dedicada a la memoria espacial, tenía mucho más volumen que una persona normal. Y entonces ahí empezaron a ver que el cerebro podía modificarse anatómica y funcionalmente dependiendo de la estimulación que recibía. Es decir, dependiendo de si era entrenado o no, digamos así. Entonces nosotros, a partir de eso, empezamos a hacer muchos estudios de entrenamiento cognitivo, le llamamos entrenamiento cognitivo o entrenamiento mental, ver distintas metodologías de entrenamiento mental, cómo esto impactaba a nivel del cerebro, cómo esto impacta a nivel de la plasticidad cerebral y cómo ese impacto se refleja, digámoslo así, cómo el impacto en el cerebro es reflejo del cambio que tiene uno a nivel de autorregulación emocional, conductual y de pensamientos, ¿no? Entonces, esto para nosotros pues, es algo, digamos, nuevo, en el sentido de que la neurociencia lo está haciendo más evidente, pero en el Asia, en las tradiciones orientales, budismo, hinduismo, taoísmo, son tradiciones que, como saben, tenían
ya desde hace mucho tiempo. Incluso el cristianismo tiene también algunos métodos de entrenamiento mental. Si bien no explícito, implícito. ¿Sí? Pero lo que es, por ejemplo, el hinduismo y el budismo tienen entrenamiento mental explícito. Es decir, técnicas de cómo fortalecer tu atención, técnicas de cómo fortalecer tu capacidad de regular tus emociones, de mejorar la percepción, mejorar, incluso algunos dicen mejorar la inteligencia, ¿no? Ser capaz de entender las cosas de forma más clara, ¿no? Entonces, claro, para ellos esto es evidente, pasa, hay métodos. Si las personas aplicaban esos métodos, los métodos tenían el resultado que ellos decían que tenían, ¿no? Es decir, si tú haces, por ejemplo, la técnica que está ahora más difundida en el occidente, el mindfulness, ¿no? La técnica de enfocar tu atención en la respiración, observar tu mente, ver si tu mente está distraída o está enfocada. Si está distraída, tratas de dejar ir el pensamiento distractor y regresar a lo que estás enfocado. Es muy simple. Te enfocas en la respiración, observas tu mente, se distrae, dejas ir y regresas. Observas tu mente, te distraes, dejas ir y regresas. Eso es todo el entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Con aplicarlo, yo me empecé a meditar cuando tenía 16 años. Y yo fui diagnosticado con TDAH y evidentemente tuve los problemas asociados a TDAH a nivel de académicos, de emociones, de conducta en el colegio. Y claro, medicado no quería estar porque veía el efecto que tenía en mí la meditación, entonces busqué otras estrategias y encontré la meditación. No quiere decir que se me haya quitado el TDAH, todavía mi atención es muy volátil, pero con la meditación lo que me di cuenta es que yo logré recuperar más control voluntario sobre esta habilidad. O sea, ya puedo decir, puedo enfocarme por un tiempo más largo en lo que estoy haciendo, darme cuenta cuando me distraigo, que ese es el TDAH, ¿no? Distraerte, darme cuenta cuando me distraigo y tener la habilidad de dejar ir y regresar, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque efectivamente el actuar con conciencia, ¿no? El actuar con esa capacidad o ser capaz de darnos cuenta en el día a día, está directamente asociado con la autorregulación, obviamente. La autorregulación quiere decir lo que les comentaba, voluntariamente regular nuestras conductas, pensamientos y emociones. Y para voluntariamente regularlos, tenemos que darnos cuenta. Si no nos damos cuenta, no sabemos qué regular, ¿no? Entonces, esta habilidad de autorregulación está directamente asociada a tanto el actuar con conciencia, digamos así, con actuar con esa capacidad de darnos cuenta, y también con la salud mental, bienestar mental, e incluso todo lo que sería éxito en la vida diaria. De hecho, hubo un estudio presentado a finales de la década de 2000, creo que fue en el 2008, que se publicó un estudio de la doctora Terry Moffitt, un estudio donde es el único que ha habido así, porque el estudio es muy complicado de reproducir y verán por qué. Lo que hizo la doctora Terry Moffitt fue coger 1000 niños cuando tenían 3 años, o sea, en los 70, y hacer 3 o 4 mediciones de distintas variables que en aquella época se consideraban las variables importantes para que una persona tuviera éxito en su vida diaria, pero en su vida adulta, pero éxito a todo nivel, éxito económico, de salud, salud mental, etcétera, ¿no? Social también. Entonces tomaron distintas variables. En aquella época se consideraba la inteligencia, ¿no? La inteligencia era lo principal, ¿no? En aquella época, pero tomó también a medidas de autorregulación en los niños, de 3 a los 3, a los 5, a los 7, a los 11 años, y después los dejó de ver hasta los 32 años, o sea, 30 años después. Y a los 32 años
los llamó a los 1000 niños, a las 1000 personas, ¿verdad? Y pues empezó a ver cuáles eran los índices de su vida, pues cuánto, digamos, índices a nivel de éxito monetario, ¿no? Qué tanto ingreso económico tenían, tantos problemas financieros tenían, qué tanta capacidad de, digamos, ahorro tenían, cuántos ahorros tenían, digamos, esto se reflejaba en su capacidad financiera, ¿no? Después, qué tantos problemas de salud a nivel de, pues, obesidad, a nivel de, pues, digamos, diabetes, etcétera, qué tanto, también, qué tantos problemas con la ley tuvieron, ¿no? Y la otra era la capacidad de mantener una pareja. Muy interesante, ¿no? Porque claro, ¿qué tanto era capaz de la persona de casarse y mantenerse con una pareja, o qué tanto tenían, tanto era, ¿cómo se llama?, promiscuidad y índices de padres solteros. ¿Y qué fue lo que se dio cuenta? Que cuando hacía el análisis de lo que midieron cuando eran niños al resultado cuando eran adultos, las variables que habían tomado como predictoras más fuertes en aquella época por la creencia que había, ¿no? Inteligencia, logro académico, ¿no? Las notas que tenían, no eran capaces de predecir el futuro. Lo que fue capaz de predecir fue la autorregulación. Lo que veían era que los niños que tenían mayor capacidad de regularse conductual y emocionalmente cuando eran niños, tenían mejores índices en el futuro, mejores ingresos económicos, menos problemas económicos, menos problemas con la ley, más capacidad de mantener una pareja, menos problemas de salud, etc., ¿no? Y los que menos capacidad de autorregulación tenían, más problemas tenían en el futuro. Y lo interesante del estudio también fue que vieron que habían algunos niños que tenían baja autorregulación, pero no mostraban los problemas. Y que cuando hacían el análisis de la vida, encontraban que estos niños habían tenido la suerte de entrar en alguna actividad que les desarrollaba esta habilidad. Es decir, un deporte, música o algún tipo de instrumento, algún tipo, por ejemplo, karate, ¿no? Karate o algún deporte de competición. ¿Por qué? Porque estos deportes o el aprender un instrumento requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere autorregulación, ¿no? De lo que llamamos, en la psicología se conoce como la demora de gratificación, es decir, qué tanto yo soy capaz de demorar una gratificación en este momento por una gratificación mayor en el futuro. ¿Qué capacidad tengo yo de eso, ¿no? Entonces, muy interesante porque lo que nos dice esto es precisamente asociado al título, ¿no? Cómo, si somos capaces de desarrollar estas habilidades de autorregulación, definitivamente eso va a tener un impacto en nuestra percepción de felicidad. Porque al final la felicidad está muy marcada por la percepción que tenemos de las cosas, ¿no? Por eso dicen, cuando se habla de este tema del bienestar mental, esta palabra bienestar mental ha sido objeto de mucho estudio, y lo que se ha visto es que el bienestar mental viene más dado por la actitud que tenemos hacia la vida que por las cosas que nos pasan. Y esta actitud está muy asociada precisamente a esa capacidad de autorregulación. La autorregulación, para terminar y darle paso al doctor Malinowski, la autorregulación no implica ser rígido, es más, implica ser flexible. La autorregulación es la capacidad de tener esa flexibilidad de regularnos en relación a las condiciones que suceden, ¿no? Y eso implica ser muy flexible. Ahora bien, todo eso, hay algunas personas que lo traen un poco más de serie, otras que no. Pero lo bueno de todo esto es que los estudios nos han demostrado que efectivamente se puede entrenar, que si aplicamos métodos, que si desarrollamos
Si tenemos tanto la apertura como el interés, y en este caso implica un poco de disciplina y esfuerzo, estos métodos pueden ayudarnos a desarrollar esta teoría. En nuestro caso lo hemos hecho estudios con niños desde 4 años hasta 12 años y con adultos también. Y claro, a nivel de experiencia personal, ahí tenemos muchos amigos, tenemos asociado a Carnagén, hay varios centros de meditación en España, aquí en Málaga tenemos uno, en Granada tenemos otro, etc. Y aquí pueden conocer gente que efectivamente está aplicando los métodos y tienen esa experiencia de primera mano de cómo estos métodos pueden cambiar la experiencia de la vida, ¿no? Pues eso, creo que me quedo aquí porque ya pasaron 15 minutos, creo yo, y si no, a mí me gusta hablar y se me va la boca, pero eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La forma como vamos a tener el tiempo para podemos seguir. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Peter Malinowski, que es un distinguido profesor en la Facultad de Salud de la Universidad John Moores de Liverpool, con una especialización destacada en psicología contemplativa y atención plena. Su extensa carrera se ha centrado en investigar los efectos de la meditación en la salud mental y el bienestar, con contribuciones destacables a través de sus estudios pioneros sobre los beneficios terapéuticos de la práctica de la meditación, tanto en contextos clínicos como en la comprensión científica de la mente humana. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional, llegando incluso a impartir charlas sobre el budismo y la meditación del siglo XXI como ponente invitado al Parlamento Europeo, así como influyendo en la comprensión científica de la mente humana, práctica clínica y la implementación de intervenciones basadas en la atención plena a través de algunas importantes publicaciones como son las 2 flechas del dolor, mecanismos del dolor relacionados con la meditación y estados mentales de aversión e identificación, mindfulness. Pues le damos la palabra al profesor. El profesor va a hacer, como decía, la intervención en inglés, ¿verdad? Y va a haber una traducción. Good evening, everyone, and thank you for this very kind introduction. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta presentación tan amable. And just if you wondered why I wasn't sitting here when Jean-Paul was talking, I've got a wonderful translation at the back, so I wasn't just out for a coffee or so. Solo por si se pregunta por qué no estaba aquí cuando estaba hablando Jean-Paul, es porque tuve una magnífica traducción ahí atrás y no fue porque me fuera a tomar un café aquí en Málaga. And Jean-Paul, he started talking in particular about self-regulation, and that's an incredibly important topic when we talk about meditation also. Y Jean-Paul empezó hablando de la autorregulación, este tema que es muy importante cuando estamos hablando de la meditación también. Of course, the word meditation in our cultures now it is used very broadly often. Y esta palabra meditación en nuestra cultura se está usando de forma muy amplia ahora. But if we go back more to the Asian roots, where many of our current meditation practices come from, then maybe a word like bhavana, the Sanskrit word bhavana is very interesting. Pero si nos vamos al origen de esta metodología, de donde surge esta metodología, y vemos los términos que se usaban ahí, podríamos ver, por ejemplo, el término sánscrito que es bhavana, que es un término muy interesante para definir esto. And it means something like developing a habit. Y lo que quiere decir es desarrollar un hábito, más o menos. So meditation, as we understand it, it is about developing or strengthening a mental habit. In particular, first of all, the habit or the ability to self-regulate. Y entonces lo que implica este término es precisamente el hecho de que se practica para desarrollar un hábito y particularmente este hábito de autorregularnos. Yeah, and
And John Paul explained how through simple mindfulness meditation this ability to self-regulate improves. Y John Paul también explicó cómo a través de una práctica tan simple como el mindfulness, esta habilidad de autorregulación se mejora. And actually in my lab in Liverpool we carried out quite a few studies to really look at the different aspects of self-regulation that are linked to specifically mindfulness meditation. Y en mi laboratorio en Liverpool hemos hecho varias estudios, varias investigaciones que se enfocan precisamente en distintos aspectos de la autorregulación y cómo se mejoran con el mindfulness. And maybe one of the most interesting studies that we did there is a study that John Paul and I did together. Y tal vez uno de los más interesantes es un estudio que hicimos juntos con John Paul. It is interesting because there we found that only practicing meditation for 3 weeks already improves the brain activity and our ability to self-regulate our attention. Y en esta investigación lo que vimos es que solamente con practicar la meditación 3 semanas ya encontramos índices de mejora de la regulación de nuestra atención dentro de la eficacia, digamos, del funcionamiento cerebral. So meditating for 3 weeks, 10 minutes a day, 5 days a week, then we already see that the participants are better able to control their own impulses. Entonces vimos que solamente con meditar 3 semanas, 10 minutos al día, 5 días a la semana, ya había un impacto en la habilidad de controlar y regular nuestros impulsos. And I would say this is a very good first step towards a more stable experience of happiness. Y yo diría que este es un muy buen paso, muy buen primer paso para el tener una mayor experiencia estable de felicidad. Basically, when we start gaining more experience in how we regulate our own internal states and express them in the world. Y esto también, diríamos, es una forma de ver cómo mejorar, el regular nuestros estados internos y cómo también mejorar esta relación con el mundo. Over time, the result of this will be that in our own mind, internally, we will be able to make a step back. Con el tiempo, lo que vemos es que esta habilidad se va a reflejar en nuestra mente de manera interna con el hecho de que podamos tener una habilidad de dar un paso atrás en nuestra mente, see the different impulses that arise in our mind, ver los distintos impulsos que surgen en nuestra mente, and then gain the ability to choose more freely which impulses we want to follow and which ones we don't want to follow. Y de esta manera tener la habilidad de escoger de forma más libre qué impulsos queremos seguir y qué impulsos no queremos seguir. And not only from meditation research, but also from psychotherapeutic research, it is very well known that this is a very important aspect in improving one's experiences. Y no solamente a nivel de la investigación, sino también a nivel de área psicoterapéutica, uno ve que estas son habilidades muy importantes para poder mejorar las situaciones de las personas. In some traditions, psychological traditions, it's called diffusion. En algunas tradiciones psicológicas se conoce como difusión. And in others, it's called decentering. Y en otras se llama descentralización, descentrarse. But basically, it means that we're not fused anymore with our own emotional states, or we are able to step back, decenter from our emotions. Lo que quiere decir esto es que tenemos la habilidad de ya no estar, digamos, fusionados con nuestros estados emocionales, sino tenemos la capacidad de dar ese paso atrás y defusionarnos o separarnos de esos estados. And this doesn't mean that we will become emotional zombies.
Y esto no quiere decir que nos transformaremos en zombies emocionales. One could think so, yeah. Alguien lo podría pensar, ¿no? But actually it means that we gain emotional freedom. Lo que quiere decir es que obtenemos libertad emocional. So, and just to make this very clear, it's not about suppressing one's own emotional states. Y solo para dejarlo muy claro, no quiere decir suprimir los estados emocionales, But actually being even more aware of our own emotional states. pero quiere decir ser más, darnos cuenta más de estos estados emocionales. And then choosing the comedies and staying away from the dramas. Y después poder ser capaz de escoger las comedias y mantenernos alejados de los dramas. Yeah. Engaging with the activities and with the emotional states that are useful, that are helpful. Relacionarnos con esas actividades y estados emocionales que son útiles, que son beneficiosos. And staying away, not expressing the emotional states that are not so useful. Y mantenernos alejados y no expresar esos estados emocionales que no son tan útiles. So rather me having another anger outburst and having to find a new wife. Y entonces en lugar de yo tener otro, digamos, ¿cómo se diría? Arrebato de ira, ¿no? Otro arrebato de cabreo y buscarme otra mujer en un lugar. Having to apologize to my colleagues at work for a few days or so. Y después, o por ejemplo tener que estarme disculpando con mis colegas del trabajo durante varios días por lo que hice. I can stay happily married. Yo me puedo mantener felizmente casado And have the same job. y mantener el mismo trabajo. Happy life. Una feliz vida feliz, ¿no? So I think you get a sense what this is about. Creo que lográis tener una sensación de lo que es. And with very simple meditation exercises. Y con muy sencillos ejercicios de meditación, Paul already briefly mentioned. como Paul ya ha mencionado alguno. It's about regulating one's own attentional state. Es acerca de regular el estado atencional de uno. And what happens to everyone is that the mind wanders off. Y lo que nos sucede a todos es que la mente, Even if we say, now I want to stay focused on my breath, let's say. lo que nos pasa es que la mente se va, aun cuando digamos quiero estar enfocado en mi respiración, por ejemplo. It wanders off. Se va, We recognize it wandered off. nos damos cuenta de que se fue We bring it back. y la regresamos, la traemos de vuelta. And again, and again, and Y otra again. vez, y otra vez, y otra vez. And Paul talked about neuroplasticity. Y Paul habló de neuroplasticidad. We know from neuroscience that this is changing the brain networks that are involved in this process. Y sabemos que este ejercicio cambia las redes neuronales que están asociadas a este proceso. So then, rather than being frustrated about all our distraction during meditation, Entonces, en lugar de estar frustrados porque nos distraemos mucho mientras practicamos la meditación, we enjoy the exercise, disfrutamos el ejercicio, like in the gym. como en el gimnasio. If you have a weight and just lift it once, then Bien. it stays. Si tienes una pesa y la levantas una vez, se queda, Not much is going to happen. no mucho va a pasar. If you move back and forth and back and forth and back and forth, then you really train. Pero si lo estás moviendo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, entonces sí se hace el entrenamiento. At the same time, through this practice, we become more sensitive to our own emotional states. Y al mismo tiempo, a través de esta práctica, nos volvemos más sensibles a nuestros propios estados emocionales. We see how our mind goes up and down. Vemos cómo nuestra mente va de arriba a abajo. And we know, okay, these things come and they go, and we don't have to take it so seriously. Y decimos, bueno, sí, estas cosas vienen y van, pero no hay que tomarlas tan en serio. We understand better in all kinds of emotional states that we find ourselves in. Entendemos mucho mejor estos estados emocionales en los que nos encontramos de vez en cuando. And then also become, as a result, more accepting of the emotional states other people are in. Y al mismo tiempo también al tener esto, nos volvemos más, digamos,
somos capaces de aceptar más los estados emocionales que otras personas tienen. Yeah? So this also, where we have a lot of evidence that this also improves relationships. Y tenemos mucha evidencia que también muestra cómo esto mejora las relaciones. Yeah? Because our sensitivity, our understanding how other people feel also improves. Porque nuestra sensibilidad, nuestro entendimiento de cómo otras personas también se sienten, esto también mejora. Yeah? Also, it can lead to a clearer consideration of our own position in life. También lleva, por ejemplo, a una consideración más clara de nuestra propia posición en la vida. What do I actually want from life? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? Yeah, so we can clarify our values, what is important, and then direct our life more in this way as that we want. También, por ejemplo, esto quiere decir clarificar mejor nuestros valores y dirigir nuestra vida de forma más consciente hacia esos valores que queremos. Our ability to face and confront difficulties will improve. Nuestra habilidad de afrontar y afrontar y trabajar con las dificultades va a mejorar. Yeah, because this habit we often have in mind to catastrophize will cease. Porque este hábito que tenemos de normalmente hacer que las cosas sean más catastróficas de lo que parecen, pues también va cesando. And to ruminate about the same thing all the time. Y también esta rumiación que a veces tenemos de la misma cosa, también cesa. So we learn, we practice to look at the situation as it really is, rather than at our inner dramas. Entonces lo que hacemos es practicar de ver las cosas como son y en lugar de ver nuestro drama interno. So the evidence from our own research and from many researchers who investigate mindfulness meditation is that all these things improve. Y la evidencia de nuestra propia investigación y la de muchos otros investigadores que estudian en mindfulness, por ejemplo, es que todo esto mejora. So, and if we want to relate it directly to happiness, y si lo queremos relacionar directamente con la felicidad, then we can say that hedonic happiness improves. Podríamos decir que la felicidad hedónica So mejora. the experience of pleasant emotional states. Eso quiere decir la experiencia de estados emocionales placenteros. And also what is often called eudaimonic happiness improves. O lo que también se conoce como eudemónica, estados placenteros eudemónicos, mejoran. And that, simply put, it is about having a clear sense of meaning and purpose in life. Y lo que quiere decir esto es tener una sensación más clara del propósito que tenemos en la vida. So the sense of I am living a meaningful life. El sentido o el sentir que estoy viviendo una vida con significado, una vida significativa. So and these are, I think, great results. Y esto creo que son muy buenos resultados. And if one then goes all the way, y si uno va todo el camino, now I'm making a big jump from 10 minutes of simple mindfulness meditation a day to being a very engaged Buddhist practitioner. Y aquí estoy dando un salto de practicar solamente 10 minutos de meditación de mindfulness al día a ser un practicante del método, por ejemplo, del budismo completamente enfocado en esto. There's a completely different level of happiness. Hay un nivel de felicidad completamente distinto. A happiness that doesn't depend on experiences. Esta es una felicidad que no depende de las experiencias, But there's a happiness that just arises from mind itself. pero es una felicidad que simplemente surge de la mente propiamente, de la propia mente. So if we are not concerned with what we experience, Así que si no estamos preocupados por lo que experimentamos, por lo que experimentamos, but are just enjoying that there is experience at all. pero en este caso simplemente disfrutamos que existe la experiencia, que hay algo que se experimenta. And where actually even the sense of I am experiencing something has dissolved.
Y esto pues se ve también incluso que esta sensación de que yo estoy experimentando algo, esta sensación de yo se disuelve también. Many of us will have had such experiences. Muchos de nosotros podríamos haber tenido esta experiencia en algún momento. Maybe when we freshly fall in love. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, recientemente estamos enamorados. Where the first 2 weeks it's really just about this newfound love. Por ejemplo, cuando esas 2 primeras semanas estamos completamente enamorados con este amor que acabamos de encontrar. I don't need to eat, I don't need to sleep, I'm just happy all the time. No necesito comer, no necesito dormir, simplemente estoy feliz todo el tiempo. And then sooner or later the negotiations start. But Y bueno, llega un punto en el que la negociación comienza y ya la cosa va, pero bueno. for some people it may be the free climbing. Por otras personas puede ser, por ejemplo, escalar, ¿no? Hanging somewhere with 1 or 2 fingers in a steep wall. Esta emoción esta emoción que se da cuando estas personas pues están en una pared de estas altas agarrados solo con 2 dedos, ¿no? There's no thought, what the heck am I doing here? Y no hay ningún pensamiento de qué diablos hago aquí. It's just completely in the experience. Simplemente está completamente en la experiencia. For some people it's a motorcycle in the bend. Para algunas personas es de ir en una motocicleta rápido en la curva, ¿no? Coger una curva rápidamente en motocicleta. It's a free fall and parachuting. O cuando alguien se tira de paracaídas, se está cayendo libremente. Or the love of a parent who are only there for their child. O el amor de los padres que simplemente está ahí para el niño. But all these moments that I described are moments where we forget about ourselves. Y todos estos momentos que describo, son momentos que uno puede ver que uno se olvida de uno mismo. In all these cases that I described, there were certain situations that brought it about. Y en estos casos que hablo, hay unas ciertas condiciones en la situación que hace que surja esta experiencia. Buddhist meditation is about cultivating this from inside, without needing anything from outside. Y en el caso de la meditación budista es que el objetivo es cultivar esta habilidad desde adentro, no necesitar nada que la haga surgir. Where one dissolves this clinging to a sense of the self. Cuando uno disuelve aferramiento a esta sensación de yo o del yo. Yeah, and then a joy that arises from mind itself. Y después está este gozo que surge de la mente en sí misma. Yeah, so it doesn't matter if we just take a very simple mindfulness meditation or go to the most advanced Buddhist long-term meditators. Entonces no importa si tomamos la meditación más simple del mindfulness o vamos a meditaciones mucho más avanzadas de, por ejemplo, el budismo. And on all these levels there is a way of improving one's happiness. En todos estos niveles hay una forma para mejorar nuestra propia felicidad. From improvements in hedonic experiences. Desde mejoras mejoras en las experiencias hedónicas To finding deeper meaning in life. hasta encontrar un significado más profundo en la vida. To realizing the richness, the bliss of mind itself. Hasta realizar la riqueza y el gozo de la mente en sí misma. So meditation is basically a tool to generate or discover happiness. Entonces la meditación, quiera que no, es una herramienta para encontrar y desarrollar la felicidad. And the exciting thing is that, of course, from the meditation traditions, it has been known for 1,000 years, but now we also see more and more scientific evidence that confirms this. Y lo bueno es que por miles de años hemos tenido la confirmación a nivel experiencial, pero ahora con la investigación pues también estamos teniendo esa confirmación de otras formas más modernas. It's very exciting, but I will stop now. I think I'll talk now. Es muy excitante, pero voy a detenerme ahora y
Fernando Bull. Él es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la International Association of Scientific Studies, pero más importante todavía, también miembro de la Cátedra Asia. Es un compañero de la universidad y también compañero de nuestro grado en estudios de Asia Oriental, y además compañero durante uno de los grandes promotores de esta cátedra y de los estudios de Asia en la Universidad de Málaga. Él tiene diferentes líneas de investigación, pero no voy a entrar mucho en estos detalles. Lo que quisiera, como igual que he hecho con los otros ponentes, presentar algunas de sus publicaciones. Ha publicado muy recientemente, prácticamente está calentito salido, un libro que voy a hacer un poco de propaganda también, porque es que se llama A orillas del tiempo, historias entre mundos 2000 años atrás. Un poco, bueno, puede decir lo mismo, ¿no? Pero ahora que hablamos tanto de la globalización, el profesor Wolf nos presenta como este fenómeno de la globalización no es algo de ahora, sino que son miles de años que se lleva adelante este proceso de globalización, y lo hace a través de muchas historias y muchas fuentes que nos presentan estos procesos de interacción entre las diferentes pueblos, las distintas culturas, que es uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra también, ¿no? Crear esas interacciones entre distintas culturas, sobre todo con las culturas asiáticas. Pues le doy la palabra también al profesor Bull. Se escucha, evidentemente, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la cátedra. Estoy aquí porque específicamente los queridos amigos de Carmagüey por alguna razón han pedido que yo esté. Se lo agradezco también por aquello que no saben lo que hacen. Debo decir que, bueno, muchísimas gracias también por la presentación. Y hay algo importante en la presentación, es solamente el hecho de que es amigo mío lleva a decir que yo soy especialista en estos campos. Yo soy historiador y me dedico, trabajo, sobre todo en los últimos tiempos, encuentros entre mundos, ¿no? Que además trabajo en los momentos en los que uno puede decir que esos mundos no eran como nosotros los imaginamos y se estaban formando, y además se formaban en gran medida juntos, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo tonto, ¿no? Por ejemplo, cuando el budismo se traduce al chino, y lo hacen personas, a mí me gustan mucho los traductores, por muchas razones, ¿no? Los traductores que están en la zona del desierto de Taklamakan, del Tarim, ¿no? Que son gente de culturas intermedias. Tarim está detrás de él. Uno atraviesa el Tíbet y si sobrevive transversalmente, ahí está el Tarim, ¿no? Entonces, bueno, allí se hacen las primeras grandes traducciones al chino. Porque por ahí van las doctrinas y además van las estatuas. Las estatuas eran muy importantes. Las estatuas las habían hecho gentes de tradición artística grecorromana. Tenemos, yo pongo ejemplos, ¿no? Tenemos un Buda y al lado Hércules, Buda debajo del árbol Bodhi, ¿no? En el momento de la iluminación, y al lado está Hércules con su maza, yo digo de bromas, espantándole las moscas, ¿no? Un poco sí, las moscas fastidian siempre, ¿no? Pero sobre todo espantando a los seres que están impidiendo ese momento en que desde esa perspectiva nos iba a revelar a todos la verdad de cómo salir de la gran reencarnación. Esas estatuas van para allá y tienen una función en los modelos de budismo que hay en ese momento que nosotros podemos entender muy bien, porque ha cambiado el budismo hacia el budismo mahayana. Las estatuas sirven para concentrar ¿qué? Pues algo que todos conocemos, ¿no? Que es el amor, la devoción y la entrega, la devoción en particular, ¿no? El mundo se mezcla, pero a mí, bueno, yo sé que no parece, pero voy a acabar en China, ¿no? En China, esa traducción produce tal efecto en China, esas traducciones, que hay miles de nuevos términos que aparecen para el chino. Se tienen que inventar nuevos términos. Es decir,
el chino, la estructura lingüística, la lengua china cambia porque entra el budismo. Nuevas palabras, nuevos conceptos y cambiarán muchas cosas. Los confucianos, taoístas y demás, al cabo de un tiempo tendrán que hacer cosas muy parecidas a los monasterios budistas. Es decir, cambia el mundo, ¿no? A mí me interesan mucho todos estos encuentros y en este sentido puedo decir, la cultura china cambia, la cultura grecorromana cambia, va evolucionando de muchas maneras, pero también cambia la India. La India produce los cambios más radicales de todo esto, ¿no? Habrán hablado de la India como un lugar cerrado, un lugar que nunca recibe influencias, que está todo el mundo levitando, en fin, no es el caso, no estaba todo el mundo levitando. En la India la gente vivía como en todas partes, y los mundos religiosos indios tenían la misma importancia que en cualquier otro sitio, no más, ¿no? Y eso pasa también hoy en día, ¿no? Aparte de instrumentalizaciones. Lo que estoy señalando es, en esos momentos, ¿no? Nosotros podemos ver cómo las gentes de todo el mundo se relacionan, cómo las culturas se van conformando, cómo se traducen, cómo se cambian, cómo se introducen elementos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el propio budismo mahayana, todos estos cambios que llevan hacia los caminos de la veneración a un bodhisattva, todo esto es perfectamente comparable a procesos que se están dando en el hinduismo y que se están dando en el mundo grecorromano. No les voy a aburrir con esto, voy a parar un poco. Pero lo que quiero señalarles es, si nosotros vemos las cosas desde esa perspectiva también, podemos tratar de entender cómo hemos evolucionado los seres humanos, ¿no? Y cómo hemos buscado, ¿no? Qué cosas hemos buscado en cada momento, y cómo culturas distintas pueden verse interactuadas, pueden recoger, tú no recoges porque sí, recoges lo que te impacta, y por qué se recogen unas cosas, porque se evoluciona, porque se cambia, ¿no? Y al final es la gran pregunta sobre el ser humano. Y también, ¿y por qué culturas que no se relacionan producen las mismas cosas? Y lo sabemos porque en estos siglos que a mí me interesan, de repente tenemos más escritura que nunca. Entonces tú lees esa escritura y dices, ah, qué interesantes somos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, resulta que todos los reyes, en la monarquía, independientemente de la práctica, el monarca tiene como obligación centrar en China, en la India y en el mundo grecorromano la felicidad de la gente que está allí. Sin felicidad de súbditos no hay moralidad posible, no hay reino justo. Esto, ustedes dirán, ¿y qué tiene esto de especial? Pues tiene de especial que podría no ser así. Después de 3.000 años de revolución urbana en el mundo, por ejemplo, próximo oriental, 1.000 años en China, en la época de podríamos considerar que no era necesario, que podía haber desaparecido esa idea de que el rey tiene que fomentar, el sistema político tiene como obligación la felicidad de la gente. Y yo siempre digo, si eso es así, será porque los seres humanos, aparte de todas las cosas que podemos lamentar de nuestra condición de humano, también tenemos dentro la exigencia de la justicia y de la felicidad. Bueno, así que soy un historiador raro, que me interesan estas cosas y que podría hablar, pero claro, yo no estoy aquí para hablarles de esas cosas, ni siquiera, como ustedes pueden conocer, para hablarles de mi libro, ¿no? Pero, nada, he hablado de mi libro porque estamos presentándolo en estos días y es muy amable. Entonces dice, bueno, ¿qué está haciendo este señor? Presentación, pues este libro, porque acaba de salir hace un mes. Pues estupendo, tiene su coherencia, aparte de la amistad, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas me interesan? Bueno, yo no tengo, habrán visto que yo no tengo nada que decir. Entonces voy a hacer, me corresponde es hacer preguntas, ¿no? ¿Qué les parece? Y son preguntas muy tontas, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que en el budismo es esencial, o sea, la meditación tiene un lugar en el budismo. Ha hablado el profesor Malinowski del otro nivel, ¿no? Uno puede decir, yo no llego a ese nivel, está muy bien, lo que se está planteando, pero puedes llegar hasta ese otro nivel, ¿no? En el que acabas teniendo una percepción de la realidad diferente, ¿no? Y esto tiene que ver con, va unido a otro aspecto, que es la compasión. Y todo ello tiene que ver con algo que
que es esencial en el budismo, que es la idea de la reencarnación, ¿no? No hay budismo sin reencarnación. Desde esta perspectiva, yo siempre digo, hay gente que, saben ustedes que todo el mundo quiere saber sobre Asia y sobre el budismo. Yo soy un poco budista, un cuarto de budista. Soy bastante budista por las mañanas. Y yo siempre digo, si usted cree en la reencarnación, bueno, no sé, entonces no digo usted que es budista tampoco por las mañanas. Pero el budismo está asociado necesariamente a la reencarnación, ¿no? Es como yo lo digo siempre, algunas víctimas de otras charlas mías se acordarán, ¿no? Lo que digo es como la gente que dice, yo creo en Jesucristo, pero pienso que era una buena persona. Un grupo de WhatsApp, ¿no? O de una red social de apoyo, pero digo que es cristiano. Explico. Entonces, la reencarnación va asociada, evidentemente, a una idea. Nosotros tenemos que meditar, reflexionar, que darnos cuenta de cuál es nuestro lugar en el mundo. Y darte cuenta que, en gran medida, todo este resultado es, finalmente, el componente de apariencia de todo y de nulidad, digamos, de falta de sustancialidad de las cosas, pues en última instancia además nos vamos a morir. Y si no lo has hecho bien, te vas a volver a reencarnar. Y si lo has hecho muy mal, te vas a reencarnar, vas a perder en el camino de las reencarnaciones, ¿no? Es el elemento, es así, ¿no? Y ahí va asociado a un componente esencial. Es como todos estamos en este camino, pues la compasión es esencial. Porque tenemos gente al lado que están pasando por lo mismo y que más se engañan, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que agradecemos los historiadores a los budistas es que sean así. ¿Por qué? Porque son muy amables. Por ejemplo, te hacen inscripciones, ¿no? Y te hacen una inscripción donde dicen, yo he dedicado esta vihara, ¿no? Esta tal. Porque esa dedicación es también una señal de que tú estás contribuyendo a la liberación de otros y, por tanto, eso te viene bien en tu ascenso en la cadena de reencarnación. Y entonces, como son muy amables y lo escriben, nosotros vemos y decimos que bien, que amable lo ha escrito, porque hay un montón de gente que pasa por la vida y no escribe. No nos da trabajo a los historiadores, ¿no? Mal, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas. Tenemos en muchísimas partes esto, ¿no? Ahora, mi pregunta, o sea, una de las reflexiones que yo me planteo sería, ¿cuál es? Bueno, serían alrededor de 3 preguntas. Pero la primera puede ser la más global, ¿no? ¿Dónde está el límite de nuestra autosatisfacción en un mundo en el que es muy difícil a veces vivir por el conjunto de dolor que tiene el mundo? Es decir, nuestra compasión se puede proyectar en Gaza. No sé si me explico. Es decir, ¿dónde hay el riesgo o no de que un excesivo grado de autorregulación de la ira, de las emociones, etcétera, te acabe llevando a perder de vista tu papel en el mundo, que ya no es solo la compasión individual, porque es el dolor del mundo, el dolor masivo. Entonces, sería la pregunta hacia la compasión colectiva, diríamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la posición? ¿Y qué se hace? Todo esto, ¿cómo lo podemos proyectar? No niego nada, por supuesto, de lo que se está planteando, la necesidad de tal, aunque a veces puedo pensar, la ira está muy bien, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué podemos decir desde estas perspectivas? Thank you for this very spot-on question, I think. Muchas gracias por esta pregunta tan al punto. And yes, you're completely right that there, if I understood you correctly, that there can be a tension between
too much focus on oneself, yeah, and let's say the needs of mankind, how far we want to see it. Si lo entendí bien, puedo, digamos, parafrasearlo en el hecho de entender esa tensión en el que puede haber digamos, enfoque excesivo en el desarrollo de uno mismo y cómo preocuparnos por los demás, ¿no? O ayudar a los demás. I am not a historian or anthropologist or anything like this, so I can't really say this with, let's say, any academic authority, but my general understanding is that the way how Buddhists express their compassion in society depends a lot on the cultural context. No soy un antropólogo ni un sociólogo, por lo que no podría decir esto con digamos, autoridad académica, pero yo creo que la forma en como los budistas expresan su compasión dentro de una cultura depende mucho del contexto. So it will manifest in different ways depending on what the general approach to, let's say, shared compassion is within a culture. Y yo creo que ahí se maneja mucho en relación a lo que la compasión compartida, o lo que sería compartir esa compasión, se entiende dentro de esa cultura. Now, what for a Buddhist practitioner is ultimately most important is this understanding that there needs to be a balance between compassion and wisdom. Desde el punto de vista de un practicante budista, lo que siempre se enfoca o a lo que se le da importancia es que tiene que haber siempre un equilibrio entre compasión y sabiduría. Especially in the Mahayana and in the Vajrayana, there's a very strong emphasis on developing and cultivating compassion. Y especialmente en lo que es el tipo de budismo que se conoce como Mahayana y el Vajrayana, el tipo de budismo que se conoce como Vajrayana, ahí hay un enfoque muy importante en el desarrollo de la compasión. And the compassion there is always understood as an active compassion. It is always about improving the situation in the world. Y la compasión siempre se ha entendido como una compasión activa, que quiere decir mejorar las condiciones del mundo. But to do this effectively, we also need wisdom. We need to understand how the world functions. Pero para hacer esto de forma efectiva, tenemos que saber o tenemos que desarrollar la sabiduría, es decir, el entendimiento de cómo funciona el mundo. So then there is, first of all, let's say, an understanding how the world functions on a relative level. Y por ejemplo, por un lado tenemos que entender cómo el mundo funciona a un nivel relativo. So how now, let's say, in our societies, how politics works and how we can make improvements there. So, por ejemplo, en nuestra sociedad podría ser como entender un poco cómo la política funciona y cómo poder hacer cambios a través de eso. Yeah, but for a Buddhist, it's also clear that maybe your reference to reincarnation also becomes relevant. It is also clear that the ultimate happiness can only be found in one's own mind. Y para un budista, digamos, en este caso, está también esta parte absoluta, digamos así, y que en esta parte también viene un poco la referencia a lo que mencionabas de la reencarnación, que para un budista quiere decir que entender que la felicidad última solamente puede ser encontrada en la propia mente. So, and then there is in terms of energy that one invests in the world, it would be a balance between doing what is needed in the outer world without forgetting that the real happiness and the real ability to do something in the outer world depends on one's inner development. Y entonces ahí viene la visión de entender que
para poder hacer algo en el mundo, para poder hacer algo efectivo en el mundo externo, toda esa efectividad depende solamente del trabajo que hemos tenido de forma interna. This would be, I would think, the general approach. Yo creo que esta sería la aproximación general. And there, then also people have different temperaments. De aquí las personas tienen distintos temperamentos. Some may approach it more from the perspective, before I am not strong enough, I can't really do much in the world. Aquí hay distintas aproximaciones. Por ejemplo, uno que podría ser de un tipo de personas que diría, antes de que yo me desarrolle, yo no puedo hacer mucho en el mundo. Some will rather say, okay, even if I'm not perfect yet, let's do it together, just do something. Y hay otros que podrían decir, bueno, aunque yo no soy perfecto todavía, pero venga, vamos a hacer algo juntos. And some will almost self-sacrifice and say everyone else goes first, and it doesn't matter what happens to me. Y aquí otro podría ser como, yo me voy a sacrificar a mí mismo, todos van antes que yo y ya no importa qué pase conmigo. Yeah, and there people are just different, and within Buddhism there's this space for people to be different. Y pues claro, esto muestra que la gente puede tener distinta aproximación y en el budismo se da ese espacio para estas diferencias entre personas. But I would think that a strong perspective is always also to try to help creating worlds or let's say societies or cultures that are beneficial for real inner development. Y aquí creo que aquí lo que sería bueno para nosotros es tratar de crear sociedades que sean beneficiosas o que promuevan el desarrollo interno. But of course the way how I'm expressing this now is from a perspective of a scientist in the 21st century here in the West. Y claro, esta es la percepción que yo expreso como un científico en el occidente en el siglo XXI. And maybe there's a parallel of you describing how Buddhism was accumulated in China, and now our attempt to receive Buddhism within our cultural context. Yeah? Y como mencionaste, pues puede haber algún paralelo en cómo se hizo la transmisión del budismo en China, por ejemplo, como mencionaste, y que puede hacer algo similar a lo que está pasando en nuestro contexto. And there I think we are still very much at the beginning of how this is going to look like. Y aquí en el occidente estamos muy al inicio de cómo de ver qué es lo que va a pasar, cómo esto va a cambiar. And this answer is basically from the perspective I find myself in, not with this broad overview where things might be going. Y esta respuesta es más desde mi perspectiva, más que de una visión más amplia de cómo esto puede desarrollarse. Yo quiero agregar también un aspecto también más desde el punto de vista de, digamos, teoría del budismo, y es un poco la clarificación del aspecto de la compasión, ¿no? Porque la palabra compasión en español puede que no capte realmente el sentido de lo que en el budismo es compasión, ¿no? Puede ser que nosotros por la tradición que tenemos judio-cristiana, ¿no? La compasión tiende a tener un contexto, una connotación más afectiva, ¿no? Más emocional, ¿no? Más, yo siento compasión, siento dolor por el dolor de los demás, ¿no? Siento esa capacidad de sentir lo que sienten los demás, ¿no? Pero en el budismo la compasión no se refiere a tanto ese aspecto afectivo, sino es más un aspecto de actitudinal, ¿no? O de actitud hacia las cosas, ¿no? Entonces, por eso, como comentaba Peter, para el budismo el poder desarrollar compasión real implica el desarrollar sabiduría, porque para el budismo la compasión es una actitud de
ser de beneficio a los demás, ser capaz de ayudar a los demás, por un lado, de lograr la felicidad y las causas que le promuevan esta felicidad, y por otro, eliminar el sufrimiento y las causas que promuevan ese sufrimiento, ¿no? Entonces, esto es como que sería como una definición mucho más precisa de cuál es el amor y la compasión para el budismo. Y por lo tanto, más que una emoción, más que un estado afectivo, porque incluso los maestros dicen que una compasión afectiva es una limitación, porque muchas veces puede hacer que personas no actúen por no querer sentir, ¿sabes? Es decir, hay gente que dice, mira, yo prefiero, por ejemplo, no ir al África a ayudar de voluntario porque sufro mucho cuando regreso, sufro por el sufrimiento de ellos. Entonces esta es una compasión muy asociada a esta parte afectiva, ¿no? Entonces por eso el budismo dice, si entendemos la compasión como este elemento afectivo, se transforma en una limitación, porque puede ser que no te haga ser de beneficio a los demás, no te impida tener esta acción. Sin embargo, cuando lo mezclas con la sabiduría, la idea es ser capaz de desarrollar, como decía Peter, la capacidad de ver claramente cuáles son las causas que están generando el sufrimiento, cuáles son las causas que promueven la felicidad y cómo ayudar a que la gente disminuya las causas del sufrimiento y mejore las causas de la felicidad, ¿no? Entonces, por eso hay un fuerte trabajo personal, porque claro, para uno poder desarrollar esa sabiduría, que en el budismo sabiduría no es tanto a nivel de conocimiento de, podríamos decir, temas, ¿no? Conocimiento sí, académico, sino es de entender las cosas como son, ¿no? Y en este sentido implica, por ejemplo, cuando hablas de la reencarnación, implica entender un poco, según el budismo, por qué pasa la reencarnación, que tiene que ver con el karma, ¿no? ¿Y el karma qué quiere decir el karma? El karma quiere decir causa y efecto. Todo lo que haces, dices y piensas tiene un efecto en el futuro, y todo lo que vives hoy es un efecto de causas que se han puesto en marcha en el pasado. Entonces, entender cómo la causalidad funciona, qué elementos van a hacer que la persona desarrolle más causas para sufrir en el futuro o desarrolle más causas para ser feliz en el futuro, por qué razón, en cierta forma, tiene condiciones que en este momento le están haciendo sufrir, etc. Entonces, digamos, ese entendimiento directo de cómo funcionan las cosas tiene que ir ligado a esa actitud para poder tener una forma más eficaz de actuar, ¿no? Y no tanto basado en los sentimientos, como muchas veces pasa que al actuar a partir de los sentimientos, muchas veces a lo mejor el beneficio puede ser inmediato, pero el resultado a largo plazo puede ser más problemático, ¿no? Entonces ahí viene, como dice Peter, ese equilibrio. Can I just add one point? This is just, if I understood correctly, to the very first part of your question. Y esto quiero agregar algo. Si entendí, digamos, en la primera parte de tu pregunta. So it's, and if I remember correctly, then it was about if there can be too much focus on self-liberation, self-realization, or something like this. No sé si entendí que había, digamos, esta parte de tener mucho enfoque en la autoliberación. Something like this. Yeah? Más o menos. And I think my concern is that this is something that is happening now. Y yo creo que mi preocupación es que esto es algo que está pasando ahora. So that actually,
where some of the Buddhist meditation methods and perspectives merge with our, let's say, Western culture. Esto estamos viendo como, por ejemplo, algunos de los métodos budistas se están mezclando con nuestra cultura occidental. Which I would say one way of characterizing it that it is very psychologized. Y una forma de caracterizarlo, por decirlo así, es como que se ha psicologizado mucho. I'm not sure how strong it is in Spain because I don't speak Spanish. No sé qué tan fuerte está en España porque no hablo el español. But in the English-speaking countries and more also in the German-speaking countries, that's a very strong trend. Pero en los países anglosajones y en los países de habla alemana hay como una tendencia muy fuerte a esto. That my emotions are so important that I need my own personal psychologist to get on. Que, por ejemplo, mis emociones son tan importantes que necesito mi propio psicólogo para salir adelante. And then from the focus on compassion being beneficial for others, what we see now is a focus on self-compassion. Y la compasión, digamos, del enfoque que se da en el budismo de la compasión de ser beneficioso a los demás, ahora se ha traducido ese enfoque a ser compasivo con uno mismo. So where I see that some of these mindfulness methods are applied with a singular focus on oneself and can actually amplify the inner dramas that we experience. Y lo que se está viendo es que, por ejemplo, estos tipos de métodos de mindfulness que se aplican con un enfoque exclusivo hacia uno mismo, lo que hacen es amplificar estos dramas internos que la gente vive. Where basically that every emotion becomes more important, and rather than opening up to the world and doing something in the world, more and more inner dramas appear if one applies the meditation methods in not such a skillful way. Y lo que vemos es que precisamente lo que se enfoca en estos es como irle dando más y más fuerza, más y más poder a las emociones y no tanto el desarrollar esta habilidad de ser beneficioso para los demás. Y esto sucede cuando estos métodos de meditación no son aplicados de forma hábil. And there was actually a time where I thought I have to get out of this working with mindfulness because I saw it getting too much. Hubo un momento en el que yo estaba a punto de decidir dejar de trabajar con mindfulness porque vi que esto estaba haciendo demasiado. There's too much misunderstanding there. Hay mucha falta de entendimiento ahí. But then I decided it's better to be involved in trying to correct it than staying outside and complaining. Entonces después decidí que es mejor estar adentro y tratar de corregirlo que estar fuera y simplemente quejándome. Como el tiempo ha pasado y sus respuestas han sido estupendas y han respondido y esas 12 preguntas potenciales que yo tenía, yo creo que es mejor dejarles el paso a ustedes y no amenazarles con 2 preguntas más. ¿Vale? Aquí sé que hay muchas más preguntas, porque hay más manos levantadas. De todas formas, dejamos esas preguntas porque vamos a continuar haciendo más secciones sobre estas temáticas dentro de lo que es la Cátedra Asia. Entonces, bueno, les invito a seguir participando en estas actividades y tendrán la posibilidad de presentar todas estas otras preguntas o cuestiones que tengan. Antes de concluir, quisiera que diéramos un aplauso. Pues muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima actividad que organizamos. Muchas gracias.